Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Código Forense y hoy estamos de manteles largos, estamos grabando en la Feria Internacional del Libro y me acompaña en esta ocasión la maestra Ginger. Pues muchísimas gracias, Adrián. Muy contentos de estar aquí presentes en la FIL en este 2025 y tenemos un invitado muy especial del cual vamos a obtener muchísima información de la balística forense. Tenemos el gusto hoy en Código Forense de estar con el maestro Octavio Cibrián Vidrio. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes y obviamente en esta extraordinaria feria del libro que es internacionalmente muy reconocida. Así es, maestro, pues el honor es de nosotros y queremos hablar de su libro. Platíquenos cuándo salió, cuándo fue editado, cómo fue este proceso, porque sabemos que no es fácil realizar un libro, es un proceso arduo, constante, pero ¿cuál fue su experiencia, maestro? Muy bien, bueno, el antecedente de hacer un libro precisamente fue que pues, en los años 80, prácticamente a inicio de los 90, no existía una bibliografía en español para que los peritos forenses hicieran sus consultas sobre cuestiones técnicas forenses. De alguna manera salió la inquietud de hacer un manual precisamente de consulta para los peritos internos de en aquel entonces servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. Entonces, de alguna manera, ese manual se fomentó por el apoyo de las autoridades correspondientes de servicios periciales de que se convirtiera en un libro. Y ese libro finalmente fue publicado en Guadalajara por la editorial Ágata y bueno, tuvo muy buena aceptación. Y finalmente otra editorial que proviene de Argentina, que es famosa, La Roca, en textos relacionados con criminalística de campo y balística, también ellos quisieron publicar la obra y afortunadamente sigue vigente esa obra allá en Argentina. Y obviamente los peritos forenses de Latinoamérica suelen consultar la obra para desarrollar su propia actividad pericial forense. Y no nada más los peritos, sino también los estudiantes, ¿sí? Los peritos activos, porque veo que en su obra de balística y técnica forense también hace mención a los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Definitivamente fue para mí un honor que se involucraran los propios peritos del Instituto Jalisciense aportando conocimiento y por eso precisamente están involucrados en el texto, en la obra y el reconocimiento pues para todo el Instituto Jalisciense finalmente que apoyó el desarrollo de esta obra que finalmente al ser publicada pues ha tenido una muy buena aceptación, al grado que la publicación mexicana ya está agotada desde hace 3 años, esperando que se vuelva a reimprimir. Muchísimas felicidades, maestro. ¿Y por qué el nombre de balística, técnica y forense? ¿Por qué ese nombre, maestro? Muy interesante. Y es que el aspecto técnico está relacionado con las cuestiones teóricas que después se relacionan con las cuestiones forenses. Así es que el antecedente histórico de las armas de fuego, cómo aparecieron en el desarrollo de la humanidad, del ingenio bélico que desafortunadamente siempre ha existido en la humanidad, cómo se iniciaron las primeras armas de fuego para finalmente desarrollar esa tecnología que fue avanzando constantemente a llegar hasta nuestros días con armas muy modernas, muy letales y obviamente vinculadas con los cartuchos, los estilos de las balas, las velocidades, las energías. Todo eso, esa información es muy valiosa para que los peritos forenses también formalicen su criterio sobre los fenómenos relacionados con disparos de arma de fuego vinculados con hechos criminales, ¿verdad? De que ordinariamente los homicidios que se generan pues, desafortunadamente en el país y en todas partes del mundo, pues los peritos tienen esa obligación de dictaminar al respecto, ¿no? Si la clásica condición, si un arma de fuego fue la que disparó los proyectiles extraídos de un cadáver y percutido los casquillos remanentes que se producen al momento de los disparos, entonces esa información es muy trascendente y obviamente cuando los peritos jóvenes o los estudiantes empiezan a aprender sobre esta actividad, pues les resulta muy útil entender cómo se producen las marcas de herramienta que transfieren las armas a las balas y a los casquillos. Y eso en un ambiente ya jurídico que
que en un interrogatorio el perito debe saber qué es lo que está dictaminando, qué fue lo que mencionó en su dictamen, porque va a ser interrogado por la autoridad. Y fíjese, maestro, que me quedo con esta frase que usted dice, está obligado, porque es cierto, la ciencia forense nos obliga a conocer y la balística es un tema tan importante, sí, y tan crucial que lo vemos en las demás especialidades de manera directa o indirectamente. Claro. Por eso la pregunta de por qué técnica y por qué forense, y con esto usted responde esta, sí, gran duda que tenía. Efectivamente, son las dos partes del libro, que la parte técnica, el conocimiento de la evolución de las armas de fuego, obviamente de los conceptos de lo que es velocidad, de lo que es energía, esas cuestiones técnicas que son bien importantes, y la parte forense es el estudio de la balística comparativa, la reconstrucción de las trayectorias de los disparos en un hecho delictuoso, obviamente el encuadre de las armas de fuego con respecto a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y obviamente las modificaciones que se hacen a las armas de fuego, que de alguna manera también en nuestro ambiente existe mucha fabricación de armas de fuego artesanales, hechizas, y que el perito debe entender el funcionamiento de esos artefactos para hacer un dictamen pericial al respecto. Y también me parece importante resaltar este cambio de lenguaje literario, porque nosotros, presenta usted diferentes literaturas o diferente referencia de editoriales, México y Argentina, y tiene un lenguaje de expresión muy a nivel internacional que se puede utilizar, ¿cierto? Lo mencionábamos, sí, hace un ratito, que tanto peritos de México como peritos de toda Latinoamérica podemos utilizar su libro porque maneja estos tecnicismos muy, sí, naturales, muy neutrales, ¿no? Así es, la idea de hacer esta obra, también utilizar el lenguaje técnico más sencillo, más simple, que fuera entendible para todos, porque obviamente cada nación tiene sus propios lenguaje técnico al respecto, y puede haber ciertas variaciones, pero lo básico es entender el concepto tal vez mexicano, que es el que utilizamos nosotros, pero que es entendible para otros peritos de otras naciones, pues, sobre todo en Latinoamérica. Y lo bonito que tiene la internacionalización en las ciencias forenses, como usted bien dice, quizá la parte jurídica pues sí cambia en cada país, en cada región, pero la parte técnica forense pues es la misma, no cambia. El fundamento es el mismo, ¿eh? Las técnicas de comparación son las mismas a través de un microscopio de comparación, que el perito esté observando esas marcas de herramienta, que precisamente identifique esa correlación y en consecuencia determine si efectivamente hay concordancias y dar un resultado positivo al respecto. Esas técnicas son universales en todas partes del planeta, en los países se utilizan prácticamente las mismas técnicas, y obviamente los sistemas para recuperar las balas también son importantes, que recuperar las balas testigo, las que se adquieren por medio de disparos con las armas que son aseguradas, incautadas, se hacen los disparos y hay que obtener las muestras en las mejores condiciones posibles para hacer una correlación con las balas problema, las que son los indicios. Así es que esa es una cuestión bastante interesante para los peritos que hacen la práctica en sus laboratorios forenses. Y hablando de recuperación de proyectiles y marcas de percusión, también es importante resaltar que usted fue ganador del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en el estado de Jalisco. Sí, sí, sí. Y la aportación del tanque recuperador de proyectiles. Platíquenos un poquito de ello. Ok, pues, con la inquietud, porque en mis tiempos, pues, cuando inicié esta actividad en la balística forense, realmente se aseguraban muy pocas armas a nivel de estatal. Entonces, con una caja de algodón, de estopa de algodón, era suficiente para obtener las muestras. Pero cuando ya se fue incrementando la cantidad de armas por asuntos criminales que se estaban dando en el estado, entonces cambiar la técnica de obtener las muestras por medio de un tanque de agua, para mí fue, en lo personal, muy trascendente. Entonces, con el ingenio que de alguna manera desarrollamos en el laboratorio, generamos un tanque de disparo para obtener las muestras, y después evolucionó a un tanque automatizado que se patentó a nivel internacional, y es un equipo que ya se ha utilizado en Estados Unidos, inclusive para la policía francesa tienen un tanque de patente mexicana, y es
un orgullo para ¿Y México. qué se siente ser el orgullo para México en relación a la balística forense? No me considero así algo extraordinario, pero pues he aprendido y me gusta externar el conocimiento académicamente a las nuevas generaciones. Y fíjese, maestro, ya para concluir me quedo con una frase que una vez leí que decía que no hay amor más puro que el enseñar lo que sabemos y somos. Y usted es un ejemplo de eso y No, le gracias. agradezco rotundamente que su conocimiento lo plasme a la eternidad en un libro. Muchísimas gracias por ese tema, la verdad que es extraordinario tus comentarios. Disculpen, pero finalmente para mí es un honor participar en este ambiente académico y tener la oportunidad de seguir aportando a las nuevas generaciones, porque la tecnología avanza Exacto. así bastante, entonces pues de alguna manera hay que estar actualizados al respecto. Así es. Pues muchísimas gracias, maestro. Continuamos aquí en la FIL. ¿Cómo ven? ¿Vamos a una Excelente. vuelta? Tremendo estar aquí en la fila. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a un anuncio. Y regresamos de esta pausa en donde tuvimos el honor de estar con el maestro Octavio Cibrián y platicar sobre su libro Balística Técnica y Forense, en donde conocimos las generalidades de la balística forense. Y bueno, tenemos el honor el día de hoy de estar también con un doctor en materia de medicina forense, ¿verdad, Adrián? Así es, dando este programa tan especial que tenemos el día de hoy, me encuentro con el doctor Edgar Romo. Doctor, bienvenido a su programa Código Forense. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo soy el doctor Edgar Romo, soy el coordinador del Centro de Identificación Humana del Estado de Jalisco. Y es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a conocer un poquito de lo que tiene que hablar el libro del doctor Mario Rivas Sousa en medicina forense. ¿Te parece? Claro que sí, con gusto. ¿Cuál es el impacto que ha tenido este libro y los conocimientos que nos presenta en la aplicación de las ciencias forenses en Jalisco? Bueno, el libro del doctor Mario Rivas Sousa fue un precursor en la cuestión de la bibliografía a gente que teníamos la atracción por las ciencias forenses. Este libro, aunque no es una generalidad solamente de la medicina, sino de todas las ramas de las ciencias forenses, nos hablaba del tratado de un cuerpo, de un buen manejo del embalsamamiento, de cuestiones como la identificación en cuestión de cadáveres, de delitos sexuales. O sea, era una introducción general con una metodología basada en una persona con mucho conocimiento, lo cual tenía muchos años ya analizando, y él hace este libro basado en las experiencias de todos los doctores, médicos, criminalistas, especialistas en diferentes ciencias, los cuales a todos les pidió una aportación para poder generar este libro y que fuera a la lectura no solo de un médico. El doctor Mario Rivas Sousa, siendo un médico forense, médico legista, él hace su apreciación a través de varias especialidades, no únicamente sobre la medicina forense. Entonces, al tener este dato, para la gente que nos queríamos incursionar, que queríamos conocer más, especializarnos en todo lo que son las ciencias forenses, era básico o muy recomendable leerlo, porque te daba el conocimiento, la apertura, no solo de tu especialidad o de lo que fue tu licenciatura, sino conocer todas las áreas que existían en las ciencias forenses, metodología, teorías científicas, lo cual te beneficiaba mucho al conocer todas las ramas, ¿no? Y esta importancia de la formación, pues es crucial en las ciencias forenses, y este libro toca de esa formación general. Para ti, ¿cuál fue la experiencia, doctor, haber leído este libro en tu formación? La experiencia personal fue conocer todas las ramas. Este libro, cuando yo lo leí hace 18 años, que fue cuando pues, uno sale de la licenciatura,
te empiezan a llamar la atención las ciencias forenses, decides tú dedicarte a esta rama, para mí la mejor que existe. Y esto, al leer este tipo de libros, conoces todas las áreas, todos los protocolos, todos que en su tiempo eran lo más, digamos, vanguardista, ¿no? En estas teorías. Entonces, al momento de conocer todo, te da un parámetro de a qué, si quieres seguir en la rama de la medicina forense y legal, en la identificación o en la criminalística. Al mismo tiempo, como todo es un engranaje en las ciencias forenses, te da la apertura de conocer el por qué un criminalista, por ejemplo, un criminalista interviene de manera primaria antes que un médico, antes que un odontólogo, antes que un genetista, antes que un químico. Por lo tanto, te empieza a generar ese conocimiento, ¿no? De ese manejo, de ese protocolo, de ese actuar, el por qué, porque aparte todo esto es en términos de la justicia, ¿no? Entonces, el por qué no te puedes brincar esos parámetros. Y bueno, también resaltar que este libro es como multidisciplinario, ¿cierto? Exactamente. Como bien mencionas, el criminalista de campo requiere el conocimiento de medicina forense, el médico forense requiere de la información que recaba el criminalista de campo. Entonces, creo que este libro es como para la dogmática general de un forense. Exactamente, Ginger. Es prácticamente algo, uno puede decir, ¿no? En otras especialidades médicas, en derecho, te abocas a un área. En las ciencias forenses, lo bonito es de que aparte de que tú tienes el conocimiento de tu área en específico, del cual vas a poder dictaminar, porque así lo especifica tu cédula en esa materia, en este caso tú tienes que conocer de todo. Y al conocer de todo, el por qué ese engranaje, de por qué un criminalista, por qué un químico va a abordar antes o después que tú, es importante conocerlo, y es padre porque esa sinergia entre las diferentes áreas, el saber que dónde inicia un levantamiento de un cuerpo y dónde termina la investigación hasta la entrega de ese cuerpo, es exactamente como dicen, es multidisciplinario, ¿no? Y eso es atractivo, pues. Y toda esta trazabilidad es realmente importante para la formación y también para el debido proceso, que muchas veces se pierde porque no se conocen las demás especialidades que hacen y qué impacta sobre mi dictamen o la parte pericial, ¿no? Entonces, este libro lo maneja de una manera muy de la mano, por decirlo así, muy de la mano, que hace cada especialidad, y es una de las grandes fortalezas. Pero ahora bien, doctor Edgar Romo, sabemos que este libro ya tiene un par de años. ¿Cómo lo tomaríamos el hecho de saber que ya tiene un par de años y que tal vez no está actualizado a los procesos, a los protocolos del día de hoy? ¿Cómo podríamos mejorar o tomar el libro para fines de enseñanza? Efectivamente, es un libro que salió ya hace algunas generaciones, ya no ha sido actualizado. Esto por motivo del fallecimiento del doctor Mario Rivas Sousa, que acaba ahora en noviembre de tener su aniversario luctuoso. Pero ya prácticamente no es leerlo por la metodología científica ni el proceso que está impreso en ese libro, sino más bien es la historia, el inicio, que prácticamente es exageradamente bueno conocer los inicios, de dónde partió todo. De dónde venimos, ¿no? Exacto, aunque ya no es funcional tal vez algunos de esos procesos, o sea, es parte de la historia, es parte de saber cómo inició esto y cómo ha cambiado. Hay que saber cómo ha cambiado, qué ha mejorado, inclusive para saber qué es bueno empezar a investigar para mejorarlo. Pero es un libro que para mí es prácticamente, ¿qué te puedo decir? O sea, saber como la historia de algún presidente de México, ¿no? En las ciencias forenses viene siendo esto, es saber las iniciaciones, y más para todos los que somos tapatíos, ¿no? Saber que el doctor Mario Rivas era una persona de aquí, un precursor y una persona muy importante a nivel internacional. Y hoy por hoy hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero no tomamos la importancia de lo básico, de dónde surgimos, de dónde venimos. Y el hecho de conocer de dónde venimos, de dónde somos, nos hace dar un panorama real y mejor de lo que son las ciencias forenses. Exactamente, y más que nada es que necesitas conocer lo básico para saber lo avanzado. Ahorita con esto, con todas las metodologías, inteligencia artificial, que el doctor Mario Rivas, pues no, ya no era partidario de eso, ya no era con los conocimientos, pero al mismo tiempo, o sea, él formó
parte de las ciencias forenses, puso su granito de arena, y el que ahora algo tan novedoso como la inteligencia artificial pueda tener esta precursión, ¿no? Al hablar de, por ejemplo, metodología de identificación, cómo se hacía en ese tiempo, cómo empezaron a innovar en ese tiempo, que ahorita tal vez ya es obsoleto, pero ya salen generaciones como la inteligencia artificial, que puede ser algo exageradamente vanguardista. Eso yo creo que ya nos toca a nosotros empezar a innovar, ¿no? Y nunca olvidar la parte humana, ¿no? Que es la esencia de las ciencias forenses, el humanismo. Y ya para concluir, doctor Edgar Romo, sabemos que tuviste la oportunidad de estar con el doctor Mario Rivas. ¿Qué fue para ti estar con él trabajando? Mira, gracias a Dios, a mí me tocó conocer al doctor Mario Rivas en persona, inclusive trabajar con él y su equipo de trabajo fue algo muy indispensable para mi carrera, para mi formación. Para mí es como un padre en las ciencias forenses. El haber conocido a una persona honoris causa, que haya escrito un libro, que haya tenido casos muy, muy fuertes en cuestión de dictaminación pericial. Y inclusive yo siempre he dicho, ¿no? Y le digo a mucha gente, yo tengo el honor de que el doctor Mario Rivas me regañó. Porque el haberme regañado fue haber tratado de él mejorarme a mí. Formado, sí. Y eso se lo voy a estar eternamente agradecido. Y para mí es una persona que estimé mucho, le tengo mucho cariño y siempre lo voy a recordar como un honor haber trabajado con él. Muchísimas gracias, doctor Romo, por estas palabras. Fue un honor entrevistarte y conocer también lo que es el libro y también conocer un poquito de ti, de qué era para ti el doctor Mario Rivas o lo que sigue significando para ti. Pero el tiempo se nos está acabando y hay mucho que ver aquí en la Feria Internacional del Libro, así que agradecemos nuevamente tu visita y maestra Ginger, pues el tiempo nos ha comido otra vez. Vaya que vimos muchísima información en materia de las ciencias forenses, no nada más de la balística y de la importancia que es tomar las armas de fuego desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista del poder que ejercen ante nosotros, sino desde el punto de vista técnico y científico. Entonces, pues de nuestra parte de Código Forense es todo el día de hoy. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias Jalisco TV también por tenernos aquí. Y recuerden, cada viernes 7:30 de la noche, a través de Jalisco TV, Código Forense. Y continuamos en la FIL. Nos vemos.